Bienvenidas, buenas tardes, bienvenidas a los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL. Ya sabéis que estos encuentros forman parte de las prácticas de nuestras formaciones que impartimos aquí en la Fundación SESPOL. Y bueno, os pediría, ya muchas lo tenéis, que activéis las cámaras para que sea más agradable para todas, también para Alba, y desconectéis los micros, salvo que Alba diga lo contrario porque quiera hacer alguna pregunta, ¿vale? Si no, al final vamos a dejar un ratito de debate, ¿vale? Para que podáis preguntar todo lo que queráis, o por el chat también podéis preguntar, ¿vale? Hoy tenemos la suerte de contar con Alba Montón Hernández. Bienvenida, Alba. Gracias. Un tema que a mí me parece súper interesante, ¿vale? Que es, creo que, ¿no? Sin cuidado con lo que deseas, porque puede no Porque no cumplir. puede cumplirse. Efectivamente, me encanta este tema de las fantasías. Se pregunta ella, ¿está bien o mal que nuestras fantasías cumplan los roles de género? ¿Tengo la culpa de que me ponga la idea de una violación? ¿Soy feminista si me gusta que me llamen zorra? ¿Soy machista si me gusta pegar en la cama? Interesantes preguntas que nos va a desarrollar Alba. Cuando tú quieras, Alba. Vale, genial. Pues sí, o sea, yo quería plantear este tema porque desde hace un tiempo como que le llevaba dando muchas vueltas y dije, bueno, me parece una buena oportunidad, pero sí que es verdad que da para muchísimo dependiendo en qué ámbito te metas. Y yo he decidido enfocarlo un poco hacia el BDSM también, porque, no sé, me parece como el ámbito que más desafía esto, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, el índice lo he dividido un poco primero en definiciones, pues un poco pues para poner en contexto, ¿no? Los roles de género, qué son las fantasías, cuándo se empiezan a tener fantasías, en qué se basan esas fantasías, si realmente obedecer esas fantasías realmente, o sea, traiciona, por decirlo así, la ideología, ¿no? Pues las preguntas que antes se han lanzado al aire. Y luego ya lo he querido enfocar un poco hacia el BDSM, porque lo veía un tema muy amplio y el BDSM es un ámbito que me encanta y aparte me da muchísima curiosidad y más todavía después de este tema con tantas preguntas sin resolver. Y nada, eso lo enfoca un poco hacia como el BDSM muchas veces cumple esos roles de género, pues si realmente pues, es machismo o es tener esa libertad de poder jugar en ese sentido, ¿no? Luego lo he enfocado también hacia qué pasaría si hubiera un cambio en la educación, la culpabilidad que se tiene muchas veces a la hora de tener fantasías que no nos esperamos o que no encajan con lo que nosotros pensamos y un poco las conclusiones. Entonces, bueno, primeramente he querido definir un poco el sexo biológico, el género y la identidad sexual. Entonces, bueno, el sexo biológico no es como los genitales con los que se nacen, también está determinado por los cromosomas, las hormonas y las gónadas. Y está, bueno, el sexo mujer, ¿no? El sexo hombre y luego intersexual, es como una especie de espectro. Luego tenemos el género, que realmente es un constructo social. Está, o sea, bueno, se determina pues en base a con qué sexo biológico naces, en base a eso se te determina un género con el que puedes o no puedes estar de acuerdo, que ahí entra la identidad sexual, y el género pues construye básicamente todo lo que va a ser tu vida, tu educación, el trato que te dan, las oportunidades que tienes en la vida, y es, bueno, ya está el masculino, el femenino, el no binario y demás. Y bueno, eso, luego la identidad sexual, que es como la perspectiva que tienes tú en base al género que te han asignado, pues realmente si tú te sientes o no te sientes de acuerdo con eso. Bueno, luego, los roles de género, también para entrar un poco en contexto, pues es otro constructo, bueno, sí, es algo social, ¿no? En plan que va relacionado con el género y al final, pues eso, está determinado por los actos que tú tienes o que te enseñan a tener, el comportamiento que tienes que tener en sociedad, pues un poco también la estética, el pelo largo, corto, como vistes, corbata, ¿no? Eh, entonces, en base a esa dicotomía que hay entre las mujeres y los hombres, que está tan separado, por decirlo así, pues se crean unas expectativas en cuanto a, pues, si a ti la sociedad te denomina, por decirlo así, que tú eres mujer, pues tú tienes que cumplir una serie de expectativas como un cajón de etiquetas que tú abres y te tienes que adueñar de todas esas etiquetas, que la mayoría ya pues, te las han puesto a ti sin tú quererlo, ¿no?
Entonces, bueno, esto afecta directamente, obviamente, al colectivo LGTB porque al final, pues eso, un hombre que vista de una manera más femenina ya se le va a autodeterminar gay, por decirlo así, ¿no? Y las lesbianas, pues eso, parece que tienen que tener una especie de estética y comportamiento más acercado a lo masculino. Y esto, pues completamente, pues limita tanto la expresión que tiene cada persona, tanto porque se va a sentir juzgada o porque realmente cree que no entra dentro de ese rol de género, ¿no? Y por lo tanto va a sentir una especie de dicotomía con lo que realmente tendría que ser y con lo que es. Y eso también dificulta mucho la deconstrucción, el hecho de tú verte de una manera más libre, porque pues eso, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo vestiría yo si a mí no me hubieran inculcado todo esto? En plan, ¿realmente llevaría el pelo largo? ¿Me gustaría llevar el pelo largo? O sea, que es otro tema, ¿no? Que al final, pues eso, los gustos también están metidos ahí, porque realmente también muchos van en base a la educación, a cómo nos educan. Entonces, pues yo creo que los gustos cambiarían completamente, la verdad, si no nos viéramos tan juzgados y tan educados de esa manera. Bueno, ya entrando en el tema de las fantasías, pues las fantasías son una representación mental de algo, o sea, las fantasías en general, no las sexuales, ¿no? Es algo, una representación que tienes tú, pues de algo que has vivido, algo que has imaginado, que te gustaría vivir o imaginar, o sea, no tiene por qué gustarte vivirlo, ¿no? Por decirlo así. Y las fantasías sexuales son aquellas que producen excitación y que despiertan pues la erótica en cada persona, ¿no? Es llevado a una excitación sexual. Bueno, las fantasías se desarrollan en una edad muy, muy temprana, que es cuando hay pues eso, más sinapsis, ¿no? Y están determinadas, o sea, bueno, las fantasías muchas veces determinan de alguna manera también las parejas que te gustaría tener, ¿no? Pues en cuanto a los prototipos y demás. Y eso también está fundamentado muchas veces pues, en quién te ha criado, en la imagen que tienes tú de tus padres. Y luego, por ejemplo, si tienes pues yo qué sé, si tienes, por ejemplo, alguna relación íntima con algún objeto, ¿no? En plan, bueno, es que después voy a entrar, es que hay un estudio muy chulo y después entro en eso, es que está muy guay. Bueno, las fantasías en general, pues bueno, expresan los deseos sexuales de cada persona, ¿no? Realmente yo creo que es muy importante distinguir entre fantasía y deseo, porque una fantasía es algo que tú tienes en tu mente, es algo que a ti te pone, te gusta, ¿no? Pero el deseo, o sea, bueno, yo de lo que he leído es como una manera de, como que a ti te gustaría materializarlo, pero realmente no todas las fantasías tienen por qué querer materializarse. De hecho, es lo que he planteado en la pregunta. O sea, si por ejemplo tanto un hombre como una mujer tiene una fantasía de una violación, es muy probable que no quiera materializar esa fantasía, pero no quita que sea una fantasía, pero no es un deseo. Como que no es lo mismo, ¿no? Bueno, luego también las fantasías, al final, el hecho de tener fantasías también pone en movimiento un poco, pues eso, todo el tema de la erótica, la excitación sexual. Entonces, pues eso, al final, pues aumenta pues, todo ese mundillo, ¿no? Ahí sexual y mental. O sea, al final, lo mental tiene que ver de todo en lo sexual. Bueno, también es una manera pues, de romper con la monotonía, ¿no? Si tú tienes algún tipo de fantasía, que igual se sale pues, algún fetichismo, algo que te gustaría probar, pues al final muchas veces en vez de tenerlo en la mente, pues si se propone, se puede llegar a romper la mítica monotonía de sexo convencional, de nos quedamos aquí, no salimos de aquí como si fuera un embudo. Así que ahí también entra un poco pues eso, la culpa, en lo que tú te limites a nivel mental, tus creencias, la religión y demás. Pero bueno, en plan, eso, que muchas veces igual si se llega a proponer, pues se rompe con lo establecido hasta ahora. Bueno, y esto aquí también pues entra un poco, pues eso, pues lo que he dicho del tema de los fetichismos, de experimentar, de todo, ¿no? Pues que pues rompe con lo establecido anteriormente. Y, y bueno, yo creo que ya he dicho todos los puntos así un poquillo. Entonces, el estudio que he mencionado antes es que me parece súper interesante. En plan, bueno, se llegó a la conclusión en el estudio en el que las hijas adoptivas, en plan de,
o sea, bueno, de los padres, ¿no? En plan, cuando tienen una relación muy estrecha a nivel afectivo con sus padres, suelen elegir a parejas que se parezcan de manera física o emocional a los padres. Y luego se hizo un estudio con ratones, que yo aquí me quedé flipando, porque se cogieron como a dos parejas de ratones, ¿no? A una se les dio una chaqueta desde el inicio y a otra no. Entonces luego cuando les dejaron en libre albedrío, por decirlo así, para que copularan, se llegó a la conclusión de que la pareja de ratones que no le habían dado la chaqueta podía copular con y sin chaqueta, les daba igual. Pero la pareja de ratones que se había acostumbrado a tener la chaqueta necesitaba esa chaqueta. O sea, que eso sería un poco como el enfoque en los fetichismos, ¿no? Hacia algo, en plan que tienes igual como un vínculo concreto hacia un objeto o desarrollas de alguna manera algo hacia ese objeto y al final es algo que te excita sexualmente y que tú muchas veces necesitas pues, para ponerte, ¿no? Y pasó lo mismo con los olores. En plan, eso, que también existen fetichismos con los olores y pasó lo mismo, ¿no? Cogieron a dos parejas de ratones, una se le puso un entorno con olor a limón y la otra no. Entonces, la pareja que no tenía olor a limón, pues realmente pues no, en plan, no tenía ningún tipo de limitación. Pero los que sí les habían puesto el olor a limón se sentían muchísimo más a gusto a la hora de copular con olor a limón. Y si no había olor a limón, pues no copulaban. No sé, me pareció increíble. Bueno, luego hablo un poco de los falsos mitos dentro de las fantasías sexuales, que es lo que ya he dicho antes porque me adelanta un poco. Fantasía y deseo no tiene por qué ser lo mismo, o sea, el deseo es más como un deseo de materializar algo, ¿no? La fantasía es algo que se queda como en el imaginario, por decirlo así, que luego puedes llevar al deseo y materializarlo, pero también puede ser que no lo quieras llevar o sea, al deseo, ¿no? Eso, no todas las fantasías tienen por qué cumplirse, porque hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, que les dices una fantasía igual muy tocha y te dicen, ah, ¿cómo vas a hacer eso? No tiene por qué querer hacer eso, ¿no? Bueno, eso, que no todas las fantasías son válidas de cumplimiento, porque al final realmente, pues eso, tiene que haber un consenso por las dos partes y realmente no tiene que salir nadie dañado. Que aquí entra dentro también una cosa que mencionaré más tarde, que es que las fantasías sexuales también son un índice de salud sexual y mental, ¿no? Porque, pues eso, en plan, igual si tienes fantasías con, yo qué sé, violar niños, pues como, vale, eso no significa, o sea, tú en tu imaginario tú puedes tener realmente lo que tú quieras porque la imaginación y las fantasías son libres y no hay límites, pero claro, ya ahí el problema está cuando lo quieres llevar al deseo y a la materialización, ¿no? Entonces por eso también se mide ahí un poco el índice de salud sexual. Y luego eso, que no todo lo que con lo que fantaseamos realmente tiene que ir relacionado con nuestra ideología, que eso es un poco lo que voy a plantear en el mundo del BDSM. Entonces, bueno, he recopilado unas cuantas cifras y estadísticas que, bueno, las digo así un poco por encima, que muchas es que realmente sí que tienen que ver. Es que, o sea, leí que hay muchas estadísticas que están como bastante igualadas en hombres y en mujeres, pero bueno, luego hay otras que sí que están bastante desbalanceadas, ¿no? Por ejemplo, en emoción romántica, las mujeres tienen muchísimas más fantasías con el romanticismo que los hombres. Tampoco es una cifra muy, ¿sabes?, que sea muy dispar, pero bueno, en plan ya la mayoría de las mujeres tienen como esa emoción romántica, ¿no? Que eso es un poco lo que se tiene que inculcar, que las mujeres pues más emocionales, el romanticismo, nos gusta que nos cuiden, ¿no? Y demás. Bueno, el sexo interracial, los hombres pues tienen muchísimas fantasías en cuanto a esto. Esto o sea, sí que dije, wow, en plan, en las fantasías de sexo, de tener sexo con alguien que sea mucho menor, las mujeres es un 18,1 y los hombres un 57%. En plan, que yo, no sé, lo estuve pensando y dije, es que, claro, aquí también, pues los hombres muchas veces, yo creo que también por la educación, por el tema de protección y todo esto, se suelen sentir más atraídos hacia, bueno, estoy hablando de heterosexual, ¿vale? En plan, hacia mujeres mucho menores, ¿no? Porque es como, pues eso, protegerlas y demás. Y no sé, o sea, es que me pareció muy interesante.
bueno, luego en sexo con más de 3 personas, pues las mujeres sacan como un 40% a los hombres. En cuanto a ser dominado, las mujeres tienen un 10% más que los hombres, no es mucho, pero bueno, ahí también se ve un poquillo pues la tendencia, ¿no? En la educación al hecho de las mujeres más relacionadas con la sumisión, que eso se verá más tarde en el mundo del BDSM, y los hombres más relacionados con la dominación. Sí que es verdad que luego hay otros estudios que dicen que las cifras están bastante igualadas, pero no sé, yo de lo que las vi desbalanceadas. Bueno, sexo en un lugar público, la verdad es que está bastante igualado y en lugar inusual, pues un poco lo mismo, en plan es como tampoco es muy diferente. Bueno, luego, en cuanto al tema de si realmente obedecer esas fantasías es traicionar la ideología, he puesto un ejemplo de una mujer con una fantasía de una violación, ¿no? Entonces se realizó un estudio y dependiendo de con qué método lo analizaban, pues llegaron a unas u otras conclusiones, ¿no? En plan, dentro de la psicología. Una de las conclusiones a las que se llegó mediante un método más convencional, que realmente no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, es que, es que me pareció muy interesante, es que las mujeres que tienen una fantasía de violación es como evitar la culpa por tener sexo, porque realmente como están siendo forzadas a tener sexo, no pueden sentirse culpables porque están obligadas, por decirlo así. Entonces es como que como un vacío legal, ¿no? Es como, bueno, pues no, yo no lo elijo, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, esta teoría la verdad es que no fue bastante apoyada. Porque bueno, después se vio que las mujeres que estaban como más reprimidas en cuanto al tema del sexo, que se sentían más ansiosas, que no estaban como tan de acuerdo, que no eran tan liberales, eran las que menor cantidad de fantasías con la violación tenían. Entonces, pues, realmente no tenía mucho sentido la conclusión, ¿no? Luego, otra de las teorías era justamente la contraria, en plan que al final las mujeres que más liberales eran en el sexo eran las que más fantasías de violación tenían y que significaba una apertura sexual y que querían sentirse deseadas sexualmente. Entonces el hecho pues, de tener a un hombre ahí detrás, ¿no? Por decirlo así, y que la violara era como un, pues sí, como una manera de expresar ese deseo, por decirlo así, ¿no? Entonces, no sé, yo llegué a la conclusión de que realmente hay una base educacional bastante grande, ¿no? Y luego está también la cultura del porno, porque al final realmente también se llega a pensar que eso gusta, pero no está aceptado. Entonces, quizás también, que esto también lo leí, que el hecho de que algo no esté aceptado socialmente, obviamente, como puede ser una violación, muchas veces también como que da ese morbo a la hora de imaginártelo. Es como una manera de, Buah, es que sé que nunca, no lo quiero experimentar en mis carnes, no lo voy a experimentar, espero, en plan, pero en el imaginario, pues está ahí, porque como no es algo aceptado, pues es algo que se desarrolla ya simplemente por esa predicción, ¿no? Pero bueno, en plan, o sea, mi opinión personal es que no se traiciona a la ideología, porque al final realmente es algo que tú tienes en el imaginario y es algo que se tiene que entender que está fundamentado en cuanto a un contexto social y a una educación. Y realmente eso tú lo llevas desde pequeña, desde que naces, y, y tampoco, o sea, no sé si se pueden llegar a manejar esas fantasías, pero sí que es verdad que si esas fantasías están ahí, forman parte de ti. Y si forman parte de ti, pues también es aceptación hacia esa parte de ti misma. Pero realmente no sé, a mí me gusta también separar un poco lo que viene a ser pues tu propia ideología como persona, ¿no? Esa parte racional de ti misma y luego todo lo que tú puedas tener en el imaginario que se queda en un entorno de juego. En plan, que luego si lo quieres materializar se puede hacer con consenso y no haces daño a nadie, ¿no? Que eran las otras normas, no hacer daño a nadie y que haya consenso. Entonces, bueno, luego entrando un poco en el BDSM, no, pues, o sea, así un poquito rápido la historia. Bueno, el movimiento empezó
más o menos en 1970 ya empezaron a haber asociaciones de chicos homosexuales que practicaban el sadomasoquismo y decidieron unirse, por decirlo así, en asociaciones de Estados Unidos e Inglaterra para que se creara un mismo espacio alternativo, ¿no? En plan, no se permitía la entrada de ni mujeres ni heterosexuales ni homosexuales, ni gente heterosexual y tampoco permitían el role switch. Que yo de hecho, en plan, o sea, aquí en Madrid sí que me he relacionado con mucha gente metida en el mundo del BDSM y gente que ha vivido toda la época del franquismo en el mundo del BDSM y les costaba mucho entender el rol de Switch, porque ellos al final lo viven de una manera muy purista, porque ellos al final han tenido que luchar muchísimo, o sea, esto antes estaba catalogado como enfermedad mental y ahora está catalogado como trastorno mental. Entonces, antes, cuando estaba catalogado como enfermedad mental, tenían un idioma propio entre todas las personas del mundo del BDSM, que era un alfiler, plan, creo que era el alfiler negro era las personas dominantes y el blanco era el sumiso, ¿no? Y era una manera de vivir la vida, o sea, no era algo kinky en el sentido sexual, en plan de yo cojo, fui yo contigo, te doy 3 azotes y ya está, no, sino que era una manera de vivir su vida, o sea, era realmente un rol. Entonces, ellos el término switch no lo llegaban a entender porque era como, no entiendo cómo puede ser un día dominante y otro día sumiso, no me cabe en la cabeza porque yo con mi educación, con mi personalidad, con mi forma de ver la vida, yo soy dominante. En plan, y a mí me gusta dominar, en, ¿sabes? Y mentalmente más. Uy, perdón. Entonces era como, pues eso, ¿no? Que no entendían cómo una persona podía estar danzando entre los dos roles y no elegir uno. Y realmente hay mucha gente que hasta hace poco no ha empezado como a entenderlo o a hacer ese esfuerzo para pues intentar entender a la gente que se considera switch. Luego, bueno, en principios de los 80 ya se aceptaba más a la gente heterosexual y ya a las parejas de chicas lesbianas. Bueno, y luego ya un poco más adelante se incluyó, bueno, es que me pone aquí uno, vale, en plan, se incluyó el género switch y luego los elementos de sensibilidad como más interna, ¿no? En plan, como puede ser pues el tema del control mental. Luego también antes, por ejemplo, pues lo que he dicho, ¿no? No aceptaban que la gente lo pudiera entender como un juego, porque para ellos no era un juego, es un estilo de vida. Entonces, bueno, aquí empezaron ya a aceptar que la gente lo pudiera utilizar solamente en el entorno sexual y, y eso, y las mujeres heterosexuales pues también fueron más aceptadas. Entonces, se distinguen más o menos unas 3 fases, ¿no? El fetichismo europeo a finales de los años 20, luego el estadounidense, que es después de 1934. En plan, esto lo digo un poco pues como información, ¿no? Y bueno, luego el movimiento Leather a partir de los años 80, esto pues un poco las fases. Bueno, luego dentro de las bases de las relaciones dentro del mundo de BDSM, pues obviamente tienen que ser, tienen que ser relaciones que sean seguras, ¿no? Porque al final tú realmente, bueno, tanto dominante como sumiso, o sea, pues tienes que conocer muy bien tanto a tu pareja o tus parejas como el material que utilizas y luego sí que saber cómo en una escena, si por ejemplo estás haciendo bondage, ¿no? Y con cuerdas y demás, y a una persona pues le está dando un ataque de ansiedad, pues eso, en plan, ¿cómo has hecho los nudos? ¿Cómo los deshaces? Tener tijeras a mano, tener tal, o sea, todo el material, en plan, para salvar a esa persona. Y luego también todo el conocimiento que tienes que tener de tu pareja, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de una escena de BDSM también está, yo qué sé, pues el dom space y el subspace, ¿no? Que son espacios como dentro de la mente en el que entras en un estado de trance y tu cuerpo muchas veces deja de reaccionar. Entonces tú ahí también pues tienes que saber un poco, tienes que tener muy claros los límites que te ha puesto tu pareja tanto en dominación como en sumisión, porque si su cuerpo deja de reaccionar y a ti te ha dicho, no quiero que me pegues en la cara y lo haces, entra dentro de, en el mundo de BDSM, de una violación, en el sentido de a ti te han dicho que esto no y no. Entonces, pues eso, un poco, pues saber si esa persona ha entrado en el subspace o no, si se encuentra bien. O sea, yo, por ejemplo, eso también conocía
una pareja que no necesitaba ni palabra de seguridad, que es otra de las cosas que se suelen recomendar. Pero porque ya se conocían tanto que simplemente con una mirada ya realmente sabían que si esa persona estaba bien o mal. Pues realmente llegar a esos puntos es una fantasía, ¿no? En plan, pero una fantasía en plan guay. Porque, porque eso, llega un punto en el que esa seguridad pues es mucho más estrecha, ¿no? Por decirlo así. Luego te puedes abrir a un mundo realmente si tú te sientes a gusto con tu pareja o tus parejas. Luego eso, también sensatas, ¿no? La capacidad de decisión, que nadie esté pues, bajo los efectos de drogas, de alcohol y demás. De hecho, eso dentro de este mundo, o sea, como que se tiene muy así, ¿no? Y si ven, por ejemplo, a una persona que está muy borracha o lo que sea, pues no sé, hay en algún club en el que no le dejan jugar, porque es como no, porque hay mucha gente que eso, que cuando bebe o cuando está drogada, pues como que sus límites explotan y llega un momento en el que se sobrepasan y es que no, porque tienes a cargo a una persona que es que básicamente la puedes matar. O sea, es que hay prácticas que no, que son muy extremas y pues no. Bueno, y luego obviamente pues consensuadas, ¿no? Pues eso, en plan que hay un acuerdo, de hecho muchas veces ese acuerdo, hay veces que se dice de palabra, quizás si hay mucha confianza o las partes pues confían en la otra persona, ¿no? O si simplemente quieren decirlo de palabra, pero muchas otras veces existen acuerdos escritos con todos los límites, con en qué situaciones sí se puede pasar, en qué situaciones no, o incluso muchas veces pues acuerdos de propiedad con esclavos, con amos y demás. Bueno, y luego un ejemplo de censura, pues es que yo el otro día me vi la película del juez SM, que está muy chula, pero da mucha impotencia, o sea, si la queréis ver, pues está muy guay. En plan que se basa en un caso real que pasó en 1997 en Bélgica, y básicamente es, o sea, un juez, ¿no? Una persona, un personaje público, que su mujer empezó a descubrir que le gustaba el mundo del sadomasoquismo, pero a ella le gustaba el masoquismo, recibir dolor. Y pues a él le propuso infligirle dolor, porque quería que su pareja, el juez, pues fuera la que jugara con ella. Y nada, básicamente pues te cuenta que llegó un punto en el que descubrieron al juez, le acusaron de malos tratos, terminó entrando en la cárcel, o sea, una movida increíble, porque básicamente eso, en plan, en la película se retrata mucho el hecho de que él pues intentó explicarlo y de hecho tenía un amigo en plan el que le comentaba todos sus gustos, pero luego realmente, bueno, por tema también de intereses del gobierno y demás, pero pues le acusaron de malos tratos. Bueno, luego los roles del BDSM, pues está el tutor o tutora, ¿no? Que es la persona que inicia a alguien dentro del BDSM. Suele ser una persona dominante. De hecho, los dominantes muchas veces suelen iniciar a los sumisos y también a los dominantes. Es más raro que un sumiso inicie a un sumiso o a un dominante, ¿no? Luego están los maestros, que la persona sumisa es la persona que tiene que darle ese título si realmente cree que lo merece, que eso me pareció muy curioso, que también es algo que se habla mucho, ¿no? Dentro del mundo del BDSM, el tema de que la persona sumisa se cree que no tiene ningún tipo de voz ni voto, pero yo creo que la persona sumisa es la que más voz y más voto tiene, porque realmente tiene a una persona dominante haciéndole lo que le gusta, todos los deseos que tiene, ¿no? Todo lo que le pone y demás. Y no sé, a mí eso sí que me acuerdo que me lo dijo un chico que era masoquista y dijo, a mí lo que me encanta es que me hagan daño, pero porque realmente yo sé que yo soy quien domina a esas personas, porque parece que yo soy la persona sumisa, pero no, yo soy la persona que pone los límites y yo te digo no y es no. Entonces, no sé, me parece también un tema muy interesante, ¿no? En plan, ¿dónde está ahí también un poco la dominación y la sumisión también del sumiso al dominante? Y bueno, luego está el amo o la ama, ¿no? En plan, que es la persona dominante que tiene uno o varios sumisos o esclavos, dependiendo de cómo se quiera llamar. Y bueno, luego esclavos, pues eso, la persona que se entrega al amo o a la ama. Bueno, y aquí entra un poco, pues eso, ¿no? En plan, la reproducción de los roles de género. Pues eso, dentro de la dominación, los hombres la ejercen a un 32% según este estudio y las mujeres a un 11%. Y la sumisión, los hombres a un 33% y las mujeres a un 72%. Y switch, bueno, los hombres suelen ser más que las mujeres, pero bueno, no sé. En plan, o sea, yo
puedo hablar en cuanto a este estudio y luego mi experiencia personal, y sí que es verdad que yo de Switch he conocido tanto a hombres como mujeres, no sabía muy bien decir qué género más o menos, pero sí que es verdad que, y de hecho por eso decidí hacer este tema, y es porque los sitios a los que yo voy, ¿no? Que se ejerce el BDSM, me parece impresionante porque la mayoría de las mujeres son sumisas y la mayoría de los hombres son dominantes. Y no sé, luego vi este estudio y dije, es que me cuadra completamente. Entonces, no sé, yo aquí he lanzado varias preguntas porque sí que es verdad que el otro día me puse a pensar y ya dije, es que es muy complejo. Eh, o sea, bueno, de primera sí se ha visto que se cumplen los roles de género. Por otro lado, es un juego entre las partes que realizan el BDSM, entonces no es una realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú estás reproduciendo una realidad y es una realidad encima que se quiere erradicar. Entonces, no sé, yo la pregunta que lanzo es, ¿realmente reproduciendo esos roles de género los estás perpetrando o simplemente estás jugando en ese entorno y no te lo llevas? Y si la respuesta es no, no te lo llevas a casa porque es una burbuja, es un entorno en el cual tú simplemente juegas a ser. ¿Qué pasa con las relaciones 24/7, ¿no? Las relaciones en las que están bueno, en este caso que se reproducen los roles de género, pondríamos un amo y una sumisa, ¿no? Que son relaciones de 24/7 de amo-esclava, en la que esa persona pertenece al amo durante lo que viene a ser pues todo el día o hasta que cese el contrato, ¿no? Realmente ahí, ¿qué está pasando? O sea, sigue siendo un juego porque se reproduce, o sea, es tu día a día, por decirlo así. Y luego, por otro lado, y es que esto comentándolo con un amigo me lanzó la pregunta y dije, ¡buah! Pues también, ¿no? En plan, si realmente es un safe place, un lugar seguro para olvidarnos por un momento de la lucha de erradicar esos roles de género. Es decir, yo, por ejemplo, en mi día a día, me jode mucho, o sea, perdón por el lenguaje, me jode mucho ser una persona sumisa, ¿no? Entonces, pues no. Pero sí que es verdad que yo ahí puedo jugar a lo que supuestamente se me ha educado a ser. Entonces, de alguna manera es un lugar seguro para decir, bueno, ¿sabes? Juego un rato a ser algo que no debería ser. No sé, yo personalmente creo que no, menos en lo de las relaciones 24/7, porque yo sí que es verdad que empecé a darle vueltas a la cabeza y yo es que no encontraba la respuesta. Que luego me molaría abrir un debate sobre esto porque me encantaría saber qué opináis, porque es que me parece súper loco y súper interesante realmente. Entonces, bueno, mi opinión personal es que no, o sea, yo creo que mientras realmente sea esa burbuja en la que se juega y realmente todas las partes sean conscientes de que es un juego, pero es que aquí entramos dentro también de la visión purista del BDSM, que están en contra de verlo como un juego, entonces si lo ven como un estilo de vida, ahí también, o sea, toda la gente que sea purista del BDSM y lo vea como un estilo de vida y se reproduzcan esos roles, igual de alguna manera también los están perpetrando. Entonces, no sé. Pero bueno, que mi opinión es que si se toma como un juego en ese momento, en ese lugar seguro, realmente no creo, no considero que determine nuestra vida. Igual también depende de cómo se viva dentro del mundo del BDSM, hasta qué punto lo quieras llevar a tu vida, ¿no? Porque yo también he conocido mucha gente que, por ejemplo, hombres sumisos, pero que en su día a día no son personas sumisas. Entonces, claro, eso es un buen ejemplo de es un juego, es una burbuja, es un lugar seguro. Pero toda la gente que lo lleva al día a día, como las relaciones 24/7, o sea, ya me plantea un poco la dicotomía, ¿no? Bueno, eso, lo que he planteado, relaciones 24/7, ¿no? Y luego que por qué en el mundo del BDSM se reproducen tanto los roles de género, porque luego también está pues la mítica imagen, pues eso, de hombre dominante en su día a día, pero luego en el BDSM es una persona muy sumisa porque es un momento para desahogarse de todas sus tensiones. Pero es que eso no es lo que, o sea, si eso fuera lo general, pues digo, bueno, vale, pero es que no es lo general, es que se suelen reproducir esos roles, entonces, ¿por qué? En plan, ¿es una manera de lo que nos inculcan llevarlo al límite? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Sabes? En plan, bueno, que eso pues me molaría abrirlo al final ya para tener espacio y para no tener
más cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, yo he planteado un poco mi opinión personal. Es que yo creo que si realmente hubiera un cambio de base en la educación, que es algo muy utópico, pero bueno, aquí fantaseando, ¿no? Porque de eso va mi tema, de las fantasías. En plan, si hubiera un cambio de educación en el tema, pues eso, de los roles de género, de la cultura de la violación, de mucha de la educación sexual que se basa en el porno, ¿no? En plan, a pie de calle. Entonces yo creo que si se cambiara todo eso, cambiarían nuestras fantasías, porque también cambiaría lo que está bien visto, lo que está mal visto, también cambiarían las prohibiciones, también cambiarían la forma en la que nos educan nuestros padres, el entorno, la escuela. Entonces, yo creo que como todo eso es lo que define las fantasías, creo que también de la mano cambiarían nuestras fantasías, yo creo. Y bueno, luego está el tema de la culpabilidad, ¿no? En cuanto a tener fantasías. Entonces, en muchas personas pues genera una sensación de arrepentimiento, de culpa, de joder, porque estoy sintiendo yo esto y si yo no soy así, ¿no? En plan, entonces, o sea, bueno, se ha planteado que pues es por el tema de la educación y la moral muchas veces basadas en religiones o en malas experiencias que se hayan podido tener en el entorno sexual, pero también puede ser que esto es otra de las cosas que yo leí, ¿no? Que también se planteaba que esta culpa viniera por el hecho de no poder manifestar esas fantasías. Entonces, al no poder manifestarlas, las que se quieran manifestar, obviamente, eso se traduce en una frustración de realmente no poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, pues quizás es otra razón por la cual sentir pues esa culpa y ese arrepentimiento, ¿no? Por el hecho de, es que no puedo realizarlas, entonces, ¿por qué las estoy teniendo? Entonces, bueno, un poco como conclusiones, eso, a mí lo que me parece esencial es que la fantasía no se confunda con el deseo, no es lo mismo, ¿no? Como ya hemos visto, si esas fantasías se cumplen, que no dañen a absolutamente nadie y que de las personas que estén involucradas haya un consenso, que tanto la educación, la crianza de nuestros padres, nuestra experiencia, la perspectiva de lo que es bueno, de lo que es malo, lo prohibido, nuestra educación sexual y nuestros propios gustos determinan nuestras fantasías. Como he dicho antes, que es un indicador de salud sexual y que por último no se traiciona a la ideología, salvo el debate que me gustaría abrir ahora sobre lo que he dicho antes del BDSM. Y ya está, ese sería un poco el tema. Muchas gracias, Alba. Qué De nada. interesante. Nos dejas un montón de preguntas en el aire interesantes para reflexionar, ¿eh? A mí es Y que me ahora parece fascinante, o aplicaréis. sea, este tema. Claro. Lo que sí no tiene vuelta de hoja, y es seguro, es que la fantasía es un potente inductor del deseo, para aumentar o avivar el deseo. Así que fantaseemos. Eso Eso es. no tiene ninguna discusión, es así y está genial. Así que fantaseemos más. Y ahora dejamos un micrófono abierto para quien Sí, quiera voy a participar, ¿no? poner la parte de las preguntas para, pues eso, por si las queréis contestar, porque o sea, a mí me encantaría saber qué pensáis, porque yo el otro día entré en un laberinto mental y dije, yo ya tengo que irme de aquí, o sea, así que Pues sale, venga, a animarse. Os recuerdo que os he dejado un pequeño test también para que devolváis un poco el feedback sobre esta tertulia, ¿vale? Alba. Venga, atreveos a reflexionar, ¿no? A preguntar. Tenemos un ratito. Yo tengo una pregunta, buenas tardes a ujú. todas. Y es respecto a lo de las relaciones 24/7, ¿te refieres en el contexto del BDSM en concreto o de cuando una vez dejamos de practicarlo en ese contexto, nos vamos a nuestras relaciones del día a día? O sea, no sé exactamente a qué. Sí, yo cuando puse lo de 24/7 me refería en el entorno del BDSM. En plan, las Vale. relaciones, eso de 24/7, ¿no? En plan de que una persona pertenece a otra hasta Ujú. que el contrato o lo que tengan hablado, pues pare o cese por una de las dos partes. Vale. Entonces yo me refería más a eso, porque sí que es verdad que en el día a día, ¿no? En plan, fuera del BDSM, está claro que se quieren erradicar esos roles, pero yo a lo que Ujú. quería ir, donde quería poner el foco, es que justamente en esas relaciones de BDSM es donde se cumplen
los roles. Entonces está como la burbuja del BDSM donde sí se cumplen y luego la realidad donde no queremos que se cumplan. Entonces era como la contraposición de si realmente pues el mundo BDSM lo tomamos como si fuera una burbuja, un lugar seguro, un juego, vale. Pero ¿qué pasa con esas relaciones de 24/7 donde esa reproducción de roles en esa burbuja se lleva al día a día? Eso es lo que yo quería plantear. Vale, vale, gracias. Y muy interesante, me encantó la exposición, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna mano levantada? Adelante, cuando Angie. Hola, muchas gracias Alba por la exposición, me ha gustado mucho. Gracias. Me surge una duda, cuando has puesto la diapositiva de reproducción de roles de género en los porcentajes, si la puedes volver a poner, Esta. me ha llamado la atención que el porcentaje de dominación en los hombres estaban, o sea, en un 32% y en el de sumisión de mujeres en un 72%. ¿Dónde está el 40% restante? O sea, no sé si salía en el estudio, si era ejercido por, ¿sabes? O sea, ¿entiendes por dónde voy? Sí, te entiendo. Pues eso la verdad es que no te sé contestar. De hecho, no sé, o sea, realmente no en todos es un 100%, ¿no? Entonces no sé dónde se queda ese porcentaje restante. En plan, yo imagino que lo habrán tomado de muestras de hombres y mujeres diferentes. En ese sentido. Entiendo. Vale, gracias. Y luego, si Nada. puedes volver a la otra diapositiva, la de las preguntas. Sí, ahí está. Vale, yo luego respecto a si se cumplen los roles de género, bueno, se cumplen los roles de género, no es una pregunta. A mí me parece que el punto, ¿no?, de diferencia está en que los roles de género se cumplen siempre, ¿no? Salvando excepciones, entre comillas. Entonces, es como poner acuerdos, establecer límites y digamos que se vuelve un entorno más seguro. Aunque Sí. se reproduzcan los roles de género, los límites que tú estableces, aunque se cumplan estas normas, los haces de un autoconocimiento, ¿no? Que estos límites también se pueden modificar y llegar a acuerdos en los cuales te puedas sentir segura mientras realizas tus deseos, aunque sean deseos machistas. Y la base es machista. Entonces, como que yo estoy de acuerdo en que para mí es mucho más sana una relación de BDSM que una relación machista per se. Claro. Ay, perdona. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es eso, ¿no? En plan, que yo quería plantear un poco que, claro, los roles de género sí que se cumplen. Lo que pasa es que si en una sociedad donde se quieren erradicar, que cada vez quieres que eso vaya a menos, se están reproduciendo, claro, o sea, se van a reproducir igualmente, ¿no? Pero es decir, hacer como esa apología, por decirlo así, ¿no? En plan, realmente fomenta, ¿sabes? Va en contra de esa erradicación, es decir, fomenta esa reproducción de roles. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, es decir, ¿cómo vamos a eliminar el machismo si lo estamos reproduciendo en nuestras prácticas sexuales, ¿no? Eso es. Y a mí me viene el preguntar, en nuestras prácticas sexuales, en los medios de comunicación, en las Eso es. relaciones, en todos los ámbitos, me parece que cuando hablamos de sexualidad, el juicio, el ojo con lo que lo miramos, es mucho más quisquilloso, ¿no? Es como, no puedes tener relaciones de dominación en la que domine un hombre y una mujer sea sumisa. Ya, pero sí puedo tener una relación laboral en la cual mi jefe sea un hombre y yo sea una mujer, ¿no? Y se establezcan los mismos roles, pero no hay, digamos, interacción sexual. Eso es. Yo creo que esto, para averiguarlo, sería destruir la sociedad donde no estuviera el machismo y entonces comprobar qué tipos de deseos, de fantasías aparecen en una sociedad que no tenga una estructura patriarcal, ¿no? Claro, es que yo iba a eso al final, que realmente si cambia la sociedad, cambia nuestra perspectiva y cambia nuestra educación, nuestras fantasías seguramente también cambien porque están determinadas por eso. Totalmente. Nada, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Han puesto algo por el chat. Mi señal es un poco mala. Quería consultar por qué tiene que ser visto como un juego en vez de una práctica sexual. O sea, sí, es una práctica sexual, en plan, era como una manera de representación verbal, por decirlo así, pero claro, sí, es una práctica sexual.
sea, era como una manera informal de decirlo. Sí. Marta Alba, cuando quieras. Sí. Hola, bueno, con respecto a lo que estabais hablando ahora mismo de, bueno, y toda esta temática de cómo, de la perpetuación de los roles de género por medio de las prácticas sexuales, yo solo quería apuntar bueno, partiendo del hecho de que obviamente la manera de que no las hubiera sería abolir completamente todas las imposiciones de género, es que me parece un poco, no sé, no sabría cómo expresarlo, pero como que de alguna manera me hace sentir incómoda el que se exprese como de forma tan fácil, ¿no? Bueno, es que, claro, es que se está perpetuando porque al final la dominación, porque tal, sí, es verdad, o sea, vivimos en una sociedad en la que hay una dominación, pero es que creo que al final lo que hacemos es ponernos más presión a nosotras mismas, o sea, porque si yo practico eso, me gusta la sumisión, obviamente tiene un componente cultural porque absolutamente todo lo tiene, porque somos animales culturales desde que nacemos y desde incluso antes de nacer, pero es que creo que al final es echar piedras sobre nuestro propio tejado el plantearnos una vez más, o sea, te tienes que plantear todo, pero partiendo de ahí es que al final no voy a poder ni ser sumisa a gusto porque estoy perpetuando los roles de género. O sea, que creo que hay que poner también un poco un freno, ¿no? En ese sentido. Y bueno, darle eso, dejarlo en la categoría también de una fantasía y de que obviamente todo tiene un significado muy profundo, pero hay cosas que quizás sería incluso darle demasiado la vuelta al rizo y eliminar todo el placer o todo lo inocente y todo lo natural que puede haber en ello desde el sentimiento. Y eso solo, o sea, reflexión. Sí, completamente. O sea, de hecho, a mí me parece sano, ¿no? Reproducir las fantasías que realmente quieras reproducir. La cosa es que a nivel de cuestión, o sea, me parece como muy interesante. Obviamente, claro, o sea, al final realmente si a ti te gusta ser sumisa o a un hombre le gusta ser dominante, pues, o sea, obviamente tú tienes un espacio seguro y tú puedes jugar a eso y puedes serlo y puedes tal y totalmente a gusto, claro que sí. En plan, me refiero más a por qué todo eso, ¿no? En plan, ¿por qué? No desde una perspectiva negativa, para nada, sino más desde una reflexión. O sea, pero obviamente aquí cada cual, mientras no haga daño a nadie. Sí, dime. Hola, Hola, lo primero, gracias, Alba. Me ha gustado muchísimo, hemos aprendido cosas que gracias. no sabía y eso siempre está muy bien, ¿no? El compartir y aprender. Así que gracias sobre todo. A mí me venía todo el rato a la cabeza, ¿no? Una cosilla porque, bueno, me venían dos cosillas. Por ejemplo, una, eh, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, tienen mucha sensibilidad a todo el tema de ver a alguien sufrir Ujú. o que son muy sensibles ellas de por sí, ¿no? Quiero decir, ¿qué podría pasar con este tipo de personas? Esta es una pregunta para reflexionar ahora, que me sale a mí de dentro. Eh, ¿Qué pasaría con este tipo de personas que son muy sensibles ante el sufrimiento de otra persona, de un animal, etc.? Y quieren meterse en este mundo, ¿no? Quiero decir, ¿cómo podrían abordar desde ese lado de tanta sensibilidad a ese sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podrían darle esa vuelta y verle lo jugoso, ¿no? Es un poco lo que a mí me viene a la cabeza. Y luego, por otra parte, también el hecho de que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen problemas con el imaginario. Es decir, hay Ujú. personas que tienen eso muy, muy desarrollado y que para ellos es muy, muy fácil todo el tema de las fantasías, ¿no? Pero hay otras personas que no lo están, ¿no? Entonces también, pues por si sabes algo sobre esto, ¿no? Que es un poco la duda que me surge a mí, ¿no? El, el cómo se trabaja también para llegar a ese punto en el que las fantasías, ¿no? Tienen cada vez más y más espacio en tu cabeza o les vas dando más color, no sé cómo decirlo. Entonces son esas dos cosillas que a mí cuando ibas hablando digo, "Jo,
las personas, porque yo, por ejemplo, me considero una persona muy sensible al dolor ajeno. Es muy empática, entonces yo cuando veo a una persona sufrir, a un animal, hay personas que lo llevan bien, o que no lo llevan tan mal, a mí me cuesta mucho, ¿no? Entonces yo cuando me pongo a pensar, digo, "Jo, y el tipo de personas como yo, ¿no? ¿Cómo se le da ese cambio y para sacarle el jugo por ejemplo, una relación en la que pues estás ¿no? Haciéndole daño a tu pareja, todo bien, Sí. como le estábamos hablando antes, ¿no? Con consentimiento, pero eso, ¿cómo se le podría dar la vuelta a eso? Y luego el tema de la fantasía, ¿no? Para personas que igual no lo tiene tan desarrollado. Eso. O sea, yo creo que, o sea, de primeras, el mundo BDSM no solamente es dolor, ¿no? En plan, de hecho, el masoquismo y el sadomasoquismo sí que se basan más en un dolor físico, pero la dominación y la sumisión se basa más en algo mental. Mm. Entonces, yo creo que lo primero es tener claro tus límites porque yo creo que igual una persona con mucha sensibilidad, pues igual de primera estaría guay informarte fuera de ese mundo porque quizás llegas y ves algo que a ti te activa esa sensibilidad, ¿no? El hecho de no querer verlo y de hecho hay muchas prácticas que igual son muy extremas y es como, ojo, pues no, en plan, no estoy preparada para ver esto. También es verdad que yo creo que a este mundo hay que ir con la mente abierta en el sentido de entender que esa gente disfruta así, con eso. Entonces, yo creo que eso también ayuda, ¿no? El hecho de tú decir, le están haciendo daño, pero le gusta, en plan, y, y no sé, en plan, creo que eso también es otra perspectiva que ayuda, porque si lo ves como dolor en cuanto a alguien que está haciendo daño a alguien, pues igual tu mente no lo acepta en el sentido de, joder, es que lo está pasando mal, pero igual darle esa vuelta de, no, pero es que lo está disfrutando, en plan, realmente Claro. si lo está haciendo es porque esos límites están hablados, en plan, pues igual hace cambiar un poco la perspectiva, o a mí fue lo que me hizo cambiar la perspectiva. Y eso, y luego el hecho de que realmente no todo es dolor físico, en plan, pues eso, hay mucho juego mental, también hay muchísimo cariño dentro del mundo del BDSM, o sea, en plan, al final son relaciones que se basan en una confianza y en una comunicación increíble y en un conocimiento de la pareja o de las parejas increíble y muchas veces, pues eso, en plan, igual en una práctica ves más cariño que dolor, porque pues eso, por ejemplo, también está la práctica de la adoración, ¿no? Dentro de la dominación y sumisión, que es una persona que te adora. Y eso, por ejemplo, igual a esa persona le gusta hacerlo y ahí no hay ningún tipo de dolor físico. O sea, me refiero como que, o sea, no digo que tú lo hagas, ¿no? Pero que en general el mundo del BDSM se relaciona mucho con el dolor y no, o sea, no tiene por qué ser solamente, es que no es solamente eso. Ujú. Y Sí, no yo, sé, luego lo segundo de las fantasías. No te he entendido muy bien el enfoque de la pregunta. sí, es que sabes qué pasa, que para mí, por ejemplo, bueno, yo he tenido diferentes conversaciones con diferentes personas sobre Ujú, la fantasía, pero ya no solo fantasías sexuales, o sea, la fantasía en general. Y me ha pasado que hablando sobre todos estos temas de la fantasía, ¿no? De imaginario, etc., que la mayoría de personas que tenían más facilidad para tener fantasías o para imaginar eran hombres, ¿no? ok. Entonces, estuvimos hablando sobre esto, además fue una conversación muy amena porque pues una de las cosas de las que hablábamos es que mucha gente, por ejemplo, muchas personas que tienen el imaginario o la fantasía muy desarrollada, es porque al final desde jóvenes pues la han desarrollado. Es decir, pues yo qué sé, han jugado mucho a juegos de estrategias, a juegos a videojuegos, es un decir, ¿no? O, desde muy jóvenes se han masturbado, ¿no? Y entonces se han masturbado en vez de con vídeos, pues se han masturbado ellos teniendo sus fantasías, Ujú, pensamientos, imaginarios, etc. Entonces, claro, ahí es cuando entraba un poco la pregunta, ¿no? Joder, ¿cómo se le da el cambio ese de decir, eh, tengo fantasía, o sea, no tengo tantas fantasías porque no he aprendido a fantasear?
o es simplemente porque mi cerebro no, o yo como persona no me gusta tanto fantasear. No sé si me estáis pillando eso, ¿eh? Sí, Porque sí. a mí me ha pasado eso, el tener conversaciones con muchas diferentes personas sobre ese tema, y hay personas que te dicen que ellos sin nada más que simplemente el cerebro pueden fantasear sobre mil cosas, y hay otras personas que necesitan vídeos, imágenes, actos, Ujú. y eso me parecía muy interesante, ¿no? El de decir, joder, eh, ¿qué es? ¿Que se aprende o es algo que simplemente va con tu persona y simplemente, ¿no? Porque yo creo que todo esto también va un poco por ahí. Es decir, tus fantasías sexuales, ¿no? ¿Aprendes a tener fantasías sexuales? O sea, ¿aprendes a entrar en ese mundo o es simplemente que ese mundo siempre ha estado ahí y luego tú lo has descubierto dentro de ti, ¿no? No sé si me explico un poco. Eso era un poquito Me lo que parece quería súper hablar. interesante Pues lo si que has me planteado. permitís, Ay, sí. Sí, a ver, a fantasear se aprende. Y, y si estamos hablando de fantasías sexuales, es cierto que los hombres fantasean más que las mujeres, pero si ponemos otro tema que no sea sexual, las mujeres fantaseamos y mucho. Quiere decir que es educacional, ¿vale? No se nos ha permitido, nos sentimos culpables, no hemos aprendido, mientras que los hombres siempre han tenido acceso a fantasear y está bien visto y es bueno incluso que lo hagan, ¿no? Pero se aprende, porque en el fondo fantaseamos todas, lo que pasa que el contenido sexual nos cuesta, ¿no?, a las mujeres un poco más, pero en consulta lo vemos, es verdad que los hombres fantasean más desde chiquitos, pero se puede aprender a fantasear, sí. Una buena qué noticia. guay. Gracias. Y además, como digo, es un inductor súper potente para trabajar el deseo sexual. Qué guay. Es que me llamaba la atención porque sí que es verdad que, como os he comentado antes, me pasaba que ya no solo en el tema sexual, pues imaginarte, yo qué sé, cómo quieres que sea, es un ejemplo tonto, tu casa, ¿no? Tu casa de sueño. Y hay personas que se quedan ancladas y te dicen, bueno, pues sí, me imagino un jardín y no sé qué. Y luego hay otras personas que se imaginan todo y además con detalles y súper, o sea, una pasada. Entonces, claro, a mí siempre me ha parecido súper curioso, ¿no? El decir, ¿pero esto qué es? ¿Porque esa persona nació así, tiene la mente así, puede imaginarse más cosas y tiene más fantasías? ¿O es simplemente porque lo ha desarrollado más, ¿no? Porque lo que Obviamente has hay dicho, gente pues se más le ha dado más. imaginativa que otra, ¿eh?, y más creativa que otra, Eso es, obviamente, eso es, pero sí. el tema sexual es una cuestión de tabú, ¿vale? De Sí. permisividad o no permisividad, Ujú. dentro de que cada persona luego tiene la creatividad o la imaginación que tiene, obviamente, eso ya son otras cuestiones, pero se aprende, se puede aprender, solo tenemos que permitírnoslo y ponernos a ello. Buenas noticias. Sí. Sí, porque me preguntaban, ¿sabes? Porque al estar estudiando el máster y me decían, ¿y tú sabes? Y yo, como si yo fuese, y ellos decían, mira, yo sé lo que al final comparto con otras personas, ¿no? Que es lo que se compartido también a nosotras, pero está bien saber que al final es algo que se aprende, porque eso te da como esa visión de decir, Ujú. jolín, pues, y aún la gente que, o las personas ¿no? Que ya de por sí fantasean, pero es que siempre se puede, ¿no? El aprender más y más. Entonces eso también es bonito. Así que nada, gracias las dos. Gracias a ti, Angie. Yo es que iba un poco a contestar a Paula, pero la habéis contestado bastante bien. Por un lado, lo de ser muy sensible al dolor, yo también me venía y si eres tan sensible y te produce tanto rechazo, ¿por qué quieres hacer ese tipo de prácticas, no? Que luego Alba te ha dado ahí una súper respuesta, que hay mucha variabilidad de prácticas y te puedes acercar a ese mundo desde otros lados. Pero me viene que si te genera tanto rechazo inicialmente, ¿de dónde nace ese me quiero acercar al dolor? ¿No? Es como sería, pues ya está, hay millones de prácticas diferentes, no tengo por qué meterme en el BDSM o no desde la forma en la que yo creo que ahora mismo o que yo tengo del BDSM. Eso por un lado. Y luego de las fantasías te iba a decir lo que te ha dicho Ana. ¿Eres Ana? Sí, perdón. Pues que sí, que se pueden trabajar, pues por ejemplo, leyendo literatura erótica o viendo También. vídeos o escuchando a tus amigas que te cuenten lo que han hecho, ¿sabes? O yo qué sé, no sé. Y luego me venía también, por ejemplo, que en el tema de, llevándome un poco a mi terreno, en el tema de meditaciones, hay personas que son muy visuales
y que tú les guías una meditación y te pueden decir que han visto un dragón de colores saltando encima de un arco iris. Y otras personas que te dicen que con esa meditación no han conectado absolutamente nada, ¿no? Y les tienes que guiar por otro lado que sea como mucho más real, ¿no? De decir, apágale el interruptor que tiene un tamaño de una manzana y que tiene 2 botones y uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Al final es lo mental o no mental, lo que puedas visualizar o no, y con las fantasías pues yo creo que un poco igual, ¿no? Igual tu fantasía no va tanto de me imagino que estoy en un barco en mitad del mar, ¿no? Y va más por me imagino que estoy escuchando o estoy sintiendo, ¿no? De que no todas las fantasías pueden ser iguales para todo el mundo, que tenemos muchos sentidos y cada persona puede conectar con ellas de otros lugares también. Gracias, Angie. Y una cosita que yo creo que lo ha dicho claramente Alba antes, ¿no? Es decir, cuando un ser humano busca repetir una conducta es porque le produce placer, aunque otros veamos dolor en esa conducta. Quiero decir, nosotros desde fuera algunas conductas, no solo sexuales, de cualquier otro tipo, la podemos ver como un sufrimiento, un dolor, pero recordemos que esas personas lo están pasando bien, están sintiendo placer. Porque es otra historia, ¿no? Meternos pero están sintiendo placer porque están dando el consentimiento, quieren, les gusta, les apetece. Para gusto los colores. Sí. ¿Alguien más? Yo solo quería decir que muchísimas gracias, pero que me tengo que ir. Vale. Vale, Gracias, perdona. Paula. Me ha gustado muchísimo y sobre todo Gracias. que hayas compartido, Alba, este tema que me parece súper interesante y luego el haber podido compartir entre nosotros este ratito. Así que muchas gracias. Gracias a todas ti. y que tengáis pues buen fin de día. Vale. Gracias, Paula. Pues no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? O Alba, tú para cerrar, no sé. Yo, nada, en plan no sé, que a mí este tema me parece chulísimo, también me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho, que al final, no sé, me encanta pues reflexionar sobre este tema, ¿no? Y si hay opiniones diversas o cosas que me puedan dar como más elementos, pues incluso mejor, porque igual hasta se me hace la luz. Y nada, que seguramente siga investigando porque es que me parece increíble y muy guay. Así que sí que muchísimas gracias a todas. Pues nada, yo darte las gracias a ti, a todas las que estáis aquí, pero a ti, Alba, porque bueno, ha sido muy interesante, es verdad que es un tema apasionante, lo has hecho muy dinámico y muy clarificador, estupendo. Así que nada, daros las gracias a todas por haberos pasado por aquí. Y nada, no soy quien para dar consejos, pero fantaseemos un poquito más, que está muy bien. Claro que sí. Lo ha dicho Alba, no confundamos la fantasía con el deseo. La fantasía no tiene por qué llevarse a cabo. Si se lleva a cabo, se ha convertido en un deseo, deja de ser fantasía. Son cosas totalmente diferentes, porque en algún momento parece que hablamos de lo mismo, pero no es así. Okay. La fantasía se queda en el maravilloso mundo irreal de las fantasías. Así que nada, pues eso, que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias, Alba, y a todas las que estáis por aquí. Os esperamos el próximo martes con más, ¿vale? Gracias. Gracias. Chao.